Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Por estos micrófonos también pasa Luis Fernández, editor de la revista SIC, la revista decana en seguridad informática, en seguridad de la información, al que es un placer, por supuesto, saludar para que nos analice, que nos cuente desde la experiencia vivida, pues cómo ha visto, cómo está viendo pues estas jornadas STIC, sobre todo desde la perspectiva que dan sentido a las mismas, identidad y dato. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, es un placer estar con vuestros oyentes y también es un placer estar disfrutando de estas jornadas que sin duda, desde mi punto de vista, están teniendo mucho atractivo por presentar por primera vez de manera inédita algunos temas que hasta ahora no se conocían. Y no se conocían, pese a que se ha dicho y se ha hablado mucho, ¿qué temas no se conocían? Pues, por ejemplo, ha habido entre ayer y hoy algunas presentaciones directas por parte de sus protagonistas de entidades que han sufrido ciberataques muy intensos con estragos muy elevados. Y por primera vez de manera pública en este tipo de audiencia, en algunos casos recientemente el del SEPE, acaba de estar contando algunos detalles de cómo se fue desenvolviendo el parcheado de este desastre, que a día de hoy pues, hay que remontarse bastantes meses y no se sabía demasiado. ¿Es un cambio de paradigma, tú crees? Llevas muchos años en el mundo de la ciberseguridad, Luis. ¿Es un cambio de paradigma el concepto de transparencia del que por otro lado se viene hablando mucho? Es decir, ¿es necesario para aprender contar lo que ha pasado para que todos puedan entender lo que ha pasado y prevenirse ante posibles amenazas futuras? Sin duda ese diagnóstico que has hecho es el correcto. Y creo que una sociedad avanzada precisa de transparencia, incluido en esto, que tenemos que entender todos que una sociedad con una altísima carga digital conlleva también ciertos riesgos y no debe haber problemas por contarlos. Y creo que hasta ahora, de manera desigual, algunos sí lo han contado y otros no. Y creo que la ciudadanía debe saberlo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver derivado con este incidente en la entidad de trabajo, porque derivado de ERTEs y de gente que a lo mejor por la inutilización de los sistemas no pudieron percibir o llegaron tarde o les faltó información. Oye, Luis, ¿y qué es lo que se puede aprender de esta transparencia? Vamos, cuando digo de esta transparencia, de los casos, ¿no?, vividos en primera persona por entidades, ¿qué puede aprender la industria, qué puede aprender la administración? Ayer fue muy interesante escuchar a la alcaldesa de Castellón, en que también se le formuló una pregunta por un servidor, en la que se le dijo qué sabía de la ciberseguridad antes y qué ha sabido de la ciberseguridad después de que hayan zurrado a un ayuntamiento que lo inutilizaron, que se quedó sin prestación de servicios, que atenta contra una imagen. Sin embargo, procedimentalmente, desde el principio, su ejercicio de transparencia posibilitó que se viera con naturaleza esto, y la lección aprendida de todo ello, que ella insistió, fue decir que tenemos que colaborar más. Y tenemos que colaborar más el escenario de los actores públicos con los privados y viceversa, con reciprocidad, porque hasta ahora quizá eso no ha sido todo lo idóneo que debería. Reciprocidad, al final yo creo que falta mucha cultura todavía, como siempre hemos dicho, mucha cultura de ciberseguridad en España. Para eso son jornadas como estas, las jornadas STIC, pero también falta pues establecer dinámicas de trabajo pues que de alguna forma hagan eficaz esa colaboración necesaria a la que hacía referencia, ¿no? Efectivamente, y bueno, este es un buen ejemplo de estas jornadas, que por supuesto felicito a la entidad, que lleva ya 15 años, y eso significa que lleva remangada. Y creo que se está percibiendo que, por ejemplo, en la esfera pública, la colaboración interentes, que antaño creo que brillaba bastante por su ausencia, comienza a haber avances muy notables. Hombre, es que al final, empresa pública, empresa privada, y más en un país como España, es que trabajan de la mano. Es decir, la licitación de actividades, de servicios, de proveedores, es innegable que tengan que ir de la mano, como cadena de suministro, como ofertador y creador de software. Es que es inevitable, ¿no?, que se tenga que trabajar. Yo creo que en el mundo digital esas usuales fronteras que antaño se entendían de manera nítida no existen, porque la esfera pública trabaja en el campo digital
inexorablemente con actores privados que tienen que estar comunicados, y de hecho hay posiblemente algún conflicto en el sentido de cuánta control se tiene que tener en el público privado que atiende a la sociedad desde una esfera pública y viceversa. Pero creo que todos estamos abocados a un mejor entendimiento. Oye, los 30 años de la revista sí que llevan editándose, que son muchos, más que las propias jornadas, ¿eh? El doble de las jornadas. Habréis hablado mucho, Luis, de identidad y dato, ¿no? Que es lo que da nombre hoy a estas 15ª jornadas STIC. ¿Qué te parece hoy la identidad? ¿Qué te parece hoy el dato? Entiendo que ha evolucionado todo, ¿no? ¿Y hoy qué perspectiva le ves desde la experiencia vivida en SIC? A ver. Has utilizado una palabra que para mí está destinada en los próximos quizá 10 años a ser el elemento crucial de que nosotros salgamos la sociedad viva del reto digital, que es la identidad. Porque todo lo que está por venir va a ser delimitado por si el recorrido de la identidad es posible o no. Y con esto ya hablo de futuro, por ejemplo, de la llegada de los metaversos. Que todo ese juego evolutivo que incluso ayer uno de los... el señor Payet de Telefónica, en el acto inaugural con una de las presentaciones, aventuró por dónde van los tiros. Sin duda la evolución de Internet va a ir hacia, al menos también hacia esos escenarios que no se van a poder desarrollar si no hay una identidad. Y si esa identidad digital no se construye bien, creo que cabe augurar muchos más problemas. Si perdemos la identidad, lo perdemos todo. Como dices, sobrevivir al reto digital como sociedad. Creo que es la definición perfecta del tiempo que vivimos. Luis Fernández es editor de la revista SIC. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Mucha suerte, Luis. Enhorabuena y mucho éxito a vuestra específica emisora, que da gusto cómo habéis hecho esa apuesta pionera por este tema. Bueno, fijándonos en los veteranos y en los mayores. Gracias, Luis.